día muy especial, cambió mi corazón, me mostró un camino mejor, y esa es la razón por la que vivo él. Vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios. Aleluia, danke Deus, danke Jesus, danke Deus, danke Tata, por tudo que você na vida, Jesus, Deus meu, guia-me, Senhor, controlar minha vida, Senhor, tratar comigo, Senhor, Deus meu, aleluia, danke Deus, danke Jesus, danke Deus, Tata, oh Deus, um Deus grande, um Deus poderoso, meu irmão, aleluia. Quem vive? E a seu nome? Ao noite. Aleluia, glória a Deus. Ao noite não tem hermano Polanco para essa palavra. Aleluia. Dios le bendiga, mis hermanos. Dios le bendiga. Vamos a abrir nuestra Biblia en Hebreo, los Hebreos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Todos lo tienen? Hebreo 1. Hebreo 1:1 en adelante. Amén. Cuando todos lo tengan pueden decir amén. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios hablando muchas veces y de mucha manera en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor del siglo de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestro pecado, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en la altura. Gloria a Dios. Vamos a leer el 8, el 1 del 8 también. Ahora bien, el 1 del 8. Gloria a Dios. No, 8.1, 8.1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Gloria a Dios. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra.
Es el que venimos predicando, el que venimos diciendo, hablando. Gloria a Dios. Sin Él no hay salvación. Amén. Él entregó su vida por nosotros. Él se humilló y hasta lo más bajo que se puede humillar una persona para poder salvarnos. Gloria a Dios. Dale gracias al Señor por su palabra. Padre Santo, Padre bueno, mi gloria. Ay, Padre Santo, mi alma te alaba, Señor. Tuyas son las glorias por siempre, Padre. Gracias por tu palabra, Padre, porque son palabras de vida, Jehová. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Aleluya, danke Dios. Por palavra, bonita palavra a Dios. Aonoti no ting alabanza Marilu Benabera. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. ¿Quién está viva? ¿Y a su nombre? Gloria. Amén. Gloria al Señor. A ver, noche, mi tabay, cante alabanza, nampa, gloria y honra de nuestro Señor. La que nos van a hacer oración. Llama a Dios, danke. Amén. Tata Santo, Senhor Deus meu, me agradecido, me llamado danke, Senhor Jesus, para o momento aqui, Senhor Jesus, de qual nós também canta, para Senhor Jesus, Tata Santo, Tata, usa, Senhor, aleluia, mi voz, Senhor, para me por cantar, para Senhor, e recebi, Senhor Jesus, a alabança aqui, Senhor Jesus, delante de vosso trono, meu Deus, me agradecido, me llamado danke, Senhor Jesus, amém e amém, glória ao Senhor, aleluia. La que nos van a cantar es promesa, alabanza que está Dios está aquí. Amén. Gloria al Señor. Pasó Dios está aquí nana aquí hoy noche. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Dios está aquí. Qué precioso es. Él lo prometió donde hay dos o tres. Quédate, Señor. Quédate, Señor. Quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor. Quédate, Señor. Quédate, Señor, en mí. Dios está aquí. Qué precioso es. Él lo prometió donde hay dos o tres. Quédate, Señor. Quédate, Señor. Quédate, Señor. Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en mí. Oh Cristo mío, Dios de mi alma, un altar para adorarte con todo el corazón. Oh Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve. Oh Espíritu de Dios se mueve dentro de tu corazón.
quédate Señor, en cada corazón. Quédate Señor, quédate Señor en mí. Oh Cristo mío, de mi alma un altar para adorarte con todo el corazón. El Espíritu de Dios se mueve. El Espíritu de Dios se mueve dentro de tu corazón. Oh hermano, deja que se mueve. Oh hermano, deja que se mueve dentro de tu corazón. Oh hermano, deja que se mueve. Oh hermano, deja que se mueve dentro de tu corazón. Gloria a Dios, aleluya. Dios está aquí na mi hermana. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Nos pasa con nuestro hermano Joel para saludo. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Dios bendiga a mi hermana. ¿Quién está viva? Y en su nombre, gloria a Dios. Un bom menino que de Dios sabe. Noche, aleluya. Senti que o dando bocas. Más que bocas, aleluya. Alabanza al Señor, camina nuestra reunión, aleluya. Para gozar junto de la presencia del Señor, aleluya. Nos sabemos que no, aleluya. Para recibir una bendición de Dios, aleluya. No vini, aleluya, solamente por venir, pero vini para buscar una bendición, aleluya. Porque Dios Todopoderoso está aquí presente. Y Dios de gloria está presente, está escuchando nuestra oración, aleluya. L'on vient là, alléluia, on vient adorer bon Dieu, on vient chercher présence bon Dieu, adorer bon Dieu en esprit et en vérité, alléluia. À la bande Seigneur, senti que ou la caillou, plus que la caillou, alléluia. Là, côté 2 ou 3 moun réunis, non, li là, non mitano, alléluia, à la bande Seigneur. Dios Todopoderoso está aqui presente, e te presente, está junto conosco. Se tem visitante bem de nós, bota bombini, aleluia. Bia mais bombini na casa de Deus. Junto conosco, nosso irmão Marilu Bernabela. Amén, gloria al Señor, aleluya. La que nos pasa que ujierna, gloria al Señor. Nos estaban cantando el último alabanza. Que Cristo tan bueno, amén. ¿Cuánto de mi hermana saco? Dios está bon, amén. Gloria al Señor, gloria al Señor. Gloria a Dios. Gracias, Padre, gracias, mi Dios, gracias, Redentor, gracias, Señor. Gracias porque estamos un día más reunidos en tu casa como hermanos que somos, Padre. Mira ahora que llegó el momento, las ofrendas, bendícela, Señor, en el nombre de tu Hijo estimado Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Que Cristo tan bueno, como me ayudó en noches oscuras. Él me acompañó, mis penas, mis males, Él me la quitó. Que Cristo tan bueno, como me ayudó. Que Cristo tan bueno, como me ayudó en noches oscuras. Él me acompañó, mis penas, mis males, Él me las quitó. Que Cristo tan bueno, como me ayudó. Alegraos, delante, alegraos, delante de alegraos, delante del Señor, alegraos, delante de alegraos, delante de alegraos, delante del Señor. Que Cristo tan bueno, como me ayudó en noches oscuras. Él me acompañó, mis penas, mis males, Él me la quitó. Que Cristo tan bueno, como me ayudó. Que Cristo tan bueno, como me ayudó en noches oscuras. Él me acompañó, mis penas, mis males, Él me la quitó. Que Cristo tan bueno, como me ayudó. Alegraos, delante de alegraos, delante de alegraos, delante del
Señor, alegraos, delante de alegraos, delante de alegraos, delante del Señor, de Cristo tan bueno, como me ayudó en noches oscuras, Él me acompañó, mis penas, mis males, Él me la quitó, que Cristo tan bueno, como me ayudó, que Cristo tan bueno, como me ayudó, que Cristo tan bueno, como me ayudó en noches oscuras, Él me acompañó, mis penas, mis males, Él me la quitó, que Cristo tan bueno, como me ayudó, que Cristo tan bueno, como me ayudó, alegraos, delante de alegraos, delante de alegraos, delante del Señor, alegraos, delante de alegraos, delante de alegraos, delante del Señor, alegraos, delante de alegraos, delante de alegraos, delante del Señor. Gloria a Dios, aleluya, gloria al Señor. O meu irmão que está presidindo. Glória a Deus, aleluia. Danke Deus. Agora nós temos predicação para a irmã Maranchela Oliana. Deus bendiga minha irmã. Quem está viva? ¿Quién vive? Nosso nome. Y a su nombre. Amém. Um gozo cada dia de novo com nos portar em casa do Senhor. Es Amém. un, Glória a gozo Jesus. es un gozo cada día de nuevo estar en la casa de Dios. Láganos abre nos Bíblia a noite de Promete Pedro, capítulo 1. Abrimos nuestra Biblia en esta noche en Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a ver esse de versículo 3 até o versículo 8. Glória a Vamos Jesus. a leer del verso 3 al verso 8. Glória a Jesus. Aleluia. Promete Pedro, Primera de Pedro, capítulo 1, capítulo 1, versículo 3 até o versículo 8. versículo 3 al 8. A palavra de Deus toda lesa em nome de Tata, de Deus e Santo Espírito. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendicionado seja Deus e Tata de nosso Senhor Jesucristo, quem de segundo sua grande misericórdia assim nos nasce de novo de uma esperança viva, por meio de ressurreição de Jesucristo, for de morto. Bendito el Padre bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, Para obter uma herência que está incorruptível e sem mancha e que não marchita, que está reservada em cielo para vós. para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Quem denanta protegedor de poder de Deus por meio de fé, para uma salvação que está clara para revelar em último tempo. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Tem essa aqui, você está regocijar grandemente, aunque que agora para um tempo cortico, se está necessário, posso aguardo afligir por meio de várias pruebas. En el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Para a prova de vossa fé, que está mais precioso que hora que está perecer, aunque que está guardo provado dor de candela, lo por resultar em alabança, glória e honor, ora Cristo, Jesucristo, guardo revelar. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. E mais que você não mire, você está estimé, e mais que você não está mire agora, mas está querendo, você está regocijar grandemente com gozo inexplicável e lleno de glória. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso.
Me la nos van ora para Dios papia con nos vida nave noche. Ven, será bobo pedir Dios papia con vida. Dios tata, Señor, está con tu presencia ave noche, Señor. Tata, mira vos palabra de guardo predicar esse momento que Señor nos está pedindo a você Espírito Santo, a vos tomar controle, Señor. Vos palabra por llegue a esse efecto para qual vos te mandé, Padre celestial. E tu re honra e tu re glória tapavo, Señor. De nombre de Boio Cristo Jesús. Amén. Mi hermana Pocinta, Los gloria a hermanos se Jesús. pueden sentar. El título de mensaje ave noche está El título de este mensaje en esta noche es el proceso de purificación el proceso de purificación o transformación o transformación de Dios de nos vida. de Dios en nuestras vidas. Tem versículo 6 e 7 que a mina nos lesa. En el versículo 6 y 7 donde leímos, Está visa que assina para tempo cortico se está necessário dice en lo cual vos por un poco tiempo si es necesario pois eu guardo e afligir para meio de várias pruebas. tengáis que ser afligidos por diversas pruebas, Para a prova de vosso fé, que está mais precioso que ouro, guardo provador de candela. para que sometida a prueba vuestra fe mucho más precioso que el oro, Lo por resultar em alabanza, resulte en alabanza, glória gloria e honor. y honor. Pois aqui na nossa mira, Pues aquí vemos que Deus, através da prova, que Dios a través de las pruebas estava formando-nos, nos va formando, estava nos purificando-nos, va purificando, estava transformando-nos vida. va transformando nuestras vidas. A vos nos tursa que ouro e plata Ahora todos sabemos que el oro y la plata tá metal que está difícil que vou por receber, es un metal difícil de resistir, de de recibir, de conseguir. E ouro e a plata El oro y la plata está passador de processo opi largo, pasa por un proceso largo para mim que vou por aí para comprar, por exemplo, de pacus, antes que pueda ser comprado en una tienda, seja em forma de cadena, rente ou afoloche. en forma de un anillo, cadena o reloj. É diferente estar que ouro ou plata está passador de che, Los diferentes pasos por la cual pasa el oro y la plata tá vai assim aqui. va así. Ouro e plata está guardo buscado em mina, não? El oro y la plata son buscados en minas. E mina está bom de terra em forma de túnel. Las minas están bajo la tierra en forma de un túnel. Tem o túnel aqui, nanta vai borrando e sacando barranca, não? En estos túneles van covando y sacando piedras Que lo guardo e van a lugar para guardo processar na ouro ou plata. que son llevados a un lugar donde sean procesados en oro y plata. E barranca não aqui está guardo quebrado em piedra mais chiquito. Estas rocas son rompidos, quebrados molidas en pedazos más chiquitos E não está guardo passador de molina y son pasados por un molino para a pedra não que vira fina em forma de terra. para que sean finos en forma de tierra. Depois anda baixar água arriba de, Después le echan agua, para depois o lodo aqui vai de tanque. después este lodo va en un estanque. Caminho de água e terra está guardo separar for de glória a Jesus. Depois a água está guardo baixar onde que terra aqui para depois o lodo aqui vai de tanque. Son echados juntos en un estanque, después son separados el agua y la tierra. Amén. Gracias. E terra maneira lodo aqui mesclar com diferente material não? Esta tierra como lodo es mezclado con diferente material. Para depois dentro em forno. Después lo echan al horno, Caminho de ouro está vai guardo purificar. donde el oro va a ser purificado Para meio de candela, por medio del fuego. e xuxi não está guardo separar for de ouro. El sucio es separado del oro. E ouro está virado em forma de líquido. El oro convierte en líquido. Para depois de tempo, para saquear for de forno, Después de un tiempo lo sacan del horno. assim também de nos vida não. Así también en nuestras vidas. Deus está vai purificando nos vida não cada dia de novo, Dios va purificando nuestras vidas cada día de nuevo através de situações, circunstâncias não, a través de situaciones y circunstancias ou prova não. o pruebas. E está vai sacando for de nos vida Y não, va sacando de nuestras vidas tudo lo qual que não está agradando. todo lo que a él no le agrada. E no momento que Deus purifica nos vida não, En el momento que Dios purifica nuestras vidas, nós por brilhar, podemos brillar para assim Deus así para que Dios receber toda alabança, glória e honor. puede recibir toda la alabanza, gloria y honor. Lá nós vamos com vídeo a ver noite cortico assim, né? Vamos a ver un video corto en esta noche. Caminho está dando uma explicação de processo com de ouro.
donde nos da explicación del proceso del oro. Alabanza a Jesús. Gloria a Dios. Mi alma te alaba, Jehová. Gold is the softest and most malleable metal. It can be pressed extremely thin, crafted into various shapes, even drawn out to form a fine wire, and all without breaking. Gold isn't affected by water or oxygen as many metals are, so it doesn't rust or tarnish either. Most gold comes from lode deposits, also called vein deposits, concentrations of gold and other metals in the cracks of rocks. Lode deposits require hard rock mining, the process of removing gold-bearing rock, called ore, by drilling and blasting. Miners descend more than half a kilometer underground. There, they drill holes for explosives using what's called a long hole air drill. They drill in a specific pattern set out in a plan prepared by the mine's engineers. The engineers know exactly where those veins of gold are, thanks to the mining company's geologists who've studied ore samples. The company collects these samples by drilling deep into the rock at 15-meter intervals. These diamond drill cores, as they're called, are up to 100 meters long and measure 3.5 centimeters in diameter. Gold in its natural state isn't pure. It's usually intertwined with silver and other metals. So the mined ore has to be processed afterward to isolate and extract the gold. A metric ton of ore yields only about 6.5 grams of gold. After blasting the rock apart with explosives, miners use what's called a muck machine to transfer the ore to cars headed to the main shaft and then above ground to the mill. There, a crusher reduces the large chunks into smaller rocks about the size of road gravel. A mill then pulverizes them to the texture of beach sand. The factory adds a water and cyanide solution, then another mill grinds it further into a mud-like pulp. The pulp flows into large settling tanks. The wet solids, being heavier, sink to the bottom. The water at the top drains to another area. They transfer the wet solids to an agitation tank and blow in air. The oxygen sets off a chemical reaction between the cyanide and the gold trapped in the ore, triggering the gold to dissolve and leach into the surrounding water. Drum filters then separate the water from the solids. This water now joins the water that was separated earlier. They pour in zinc powder to solidify the dissolved gold and form pieces containing both zinc and gold. To smelt it into bars, they first have to mix several chemicals: manganese dioxide, fluorite, silica flour, borax, and sodium nitrate. This chemical mix, called flux, will separate the gold from the impurities. They pour it into the smelter, whose temperature is a fiery 1600 degrees Celsius. They rotate the smelter so that the contents heat evenly. Over 2.5 hours, the heavier gold eventually sinks to the bottom, while the impurities, called slag, float to the surface. They pour out the slag, taking a sample to make sure it contains no gold. If it does, it goes back in until it's gold-free. By now, the gold has cooled slightly, so they reheat to 1600 degrees Celsius, then cast into bar-shaped molds. The gold takes about 4 minutes to solidify, then another hour to cool completely in a basin of cold water. They extract the gold bars from the molds and clean off any slag residue. Gold
gold bars are also called ingots. At this stage, the gold is 80% pure. The Royal Canadian Mint will refine it to 99.9%, the international gold standard. Gloria a Jesús, amén. Alabanza a Jesús. Así no nos está mira con el oro tawardo procesar. Así vemos cómo el oro es procesado. Esta toma su tiempo, Toma su tiempo, esta llave para mañana, no es de hoy a la mañana, pero oro guardo purificar está bonita. pero cuando es purificado es bonito. Ahora nos va a llevar dos ejemplos de dos vidas. Ahora vamos a ver dos ejemplos de dos vidas, Con Dios pasando de un proceso cómo Dios les pasó por un proceso y al final Dios ha recibido honra, gloria y honor. y al final Dios recibió toda la gloria, la honra y el honor. Amén. Nos estaba que primer caso de la vida de Abraham. Primer caso, vamos a ver la vida de Abraham. Abraham te ayudó Taré. Abraham es hijo de Taré. Estaba en dos Roman Homber, Tenía dos hermanos, un que llaman Nacor y un que llaman Harán. uno que llamaba Nacor y otro que llamaba Harán. Y Harán estaba en un Homber que llama Lot. Y Harán tenía un hijo que se llamaba Lot. Pero la Biblia te relata que Harán ha murido durante la vida de su tata Taré na Ur de Caldeo. Pero la Biblia nos relata que Harán murió durante la vida de su padre Taré en Ur de los Caldeos. Después bota mira que Abraham a tomar su casa y Lot y na saliva junto for de Ur para vivir en la tierra de Canaán. Después vemos que Abraham tomó a su esposa y a Lot y salieron juntos de Ur para ir a la tierra de Canaán. Ese es el que en Génesis 1, versículo 27 de 32. Eso podemos leerlo en Génesis 11 del versículo 27 al 32. En versículo 32, En el versículo 32 botaba que Tarea murió con 205 años. vemos que Taré murió con 205 años. En la vida de Abraham, botaba que Dios, para que Dios por ahí, camino Dios estaba aquí. En la vida de Abraham vemos que para que Dios le consiguiera donde Dios quería que él estara, Estaba un proceso bastante largo. era un proceso bastante largo. Y botaba mira en la vida de Abraham, Y vemos que en la vida de Abraham, cada día de nuevo, cada vez, Abraham quería donar a Dios un man para cristalizar el plan de Dios en su vida. Abraham quería darle una mano a Dios para cristalizar la obra en su vida. Ahora nos vamos a ver en Génesis 2, versículo 1 de 5, que te avisa así aquí. Vamos a ver en Génesis 12, versículo 1 al 5. Ahora el Señor avisa a Abraham, sali for de botera y for de bo familia y for de casa de botata y vaina etera con lo me mostraba y lo me hacía una nación grande y lo me bendicionaba y así buen hombre grande y lo botaba un bendición y lo me bendicionaba es nanco bendicionaba y es nanco maldicionaba lo me maldicionaba y dembo ture familia nan di mundo lo taba bendicionaba. Así na Abraham asali vai manera señora papia cune y Lot abai cune. Ahora Abraham estaba en 75 años día que la sali for de Harán y Abraham atuma su esposa Sarai y su sobrino Lot y turnan propiedad nan kuna acumular y ende nan kunang ahaya na Harán y nan asali vai tierra de Canaán así na nan llega na tierra de Canaán. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendicieren y a los que te maldicieren, maldiciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Aquí nada más mira que Dios se llama Abraham para la su tierra, Aquí vemos que Dios llamó a Abraham para dejar a su tierra, su familia, su parentela, el casa de su tata, la casa de su padre, para ir tierra que Dios lo mostré. para ir donde Dios le había mostrado. Y Dios ha dado diferentes promesas, Dios le dio diferentes promesas, pero en versículo 4 y 5, pero en versículo 4 y 5 pues mira que ahora Abraham sale manera señora papia con él. vemos que cuando Abraham salió como Dios le dijo,
Lot vai conhecendo que Deus avise para salir fora de boteira. Y se llevó con él a Lot mientras Dios le había dicho para salir de su tierra, Boa família não e casa de botata. de su parentela y la casa de su padre. Pois aqui não vou concluir que Deus não avise para vai com Lot. Pues aquí podemos concluir que Dios le dijo que no le dijo para ir con Lot, Pero terug Abraham escolheu para vai com Lot. pero Abraham como quiera llevó a Lot. Pois quizás ela tenha duelo de seu sobrinho, para já tata não tata tem mais. Quizás tuvo pena de su sobrino porque el padre ya no estaba E não estava daquela que sussu. y no quería dejarlo solo. Em Gênesis 2, versículo 10 até 13, En Génesis 12, versículo 10 al 13, bota mira que estava tem hambre na Canaã e Abraham saiu para Egipto. vemos que había hambre en tierra de Canaán y Abraham salió para tierra de Egipto. Bota mira que Deus não trata com ele para sair fora de terra de Canaã. Y vemos que Dios no trató con él para salir de tierra de Canaán. E riba je bota mira que ele pediu sua casa, ganha, Y vemos también que Abraham pide a su esposa para mentir, para bisa que ora não pun trata quem é Sara tá, para cuando preguntaren quién es Sara, bisa que esta suruma mui. para Sara decir que es su hermana. Quizás Deus a permitir hambre de terra de Canaã, Quizás Dios mismo permitió hambre en la tierra de Canaán para assim não pora mira e mão de Deus move. para que ellos pudieran ver la mano de Dios mover. Pero bota mira que Abraham não consulta com Deus Pero vemos que Abraham no consultó a Dios para uma solução, para una solución, pero ele mesmo busca sua solução. pero él mismo buscó una solución. Tem versículo mais depois bota mira que Sara estava tão muito bonita. En los versículos después vemos que Sara era una mujer muy hermosa E ela guardou tomar e vai de casa de Faraó. y fue tomada y llevado a casa de Faraón. Mas a senhora dá-lhe Faraó e a casa de Faraó que plaga não pisar para motivo de Sara. Pero Dios le dio a Faraón y la casa de Faraón con plagas por motivo de Sara. E ora aí Faraó manda chamar Abraham Y Faraón mandó llamar a Abraham e está por treta aqui que cosco vai se comer aqui tá. y le preguntó qué es hecho qué es lo que nos has hecho. Para que não avisar-me que tá boa esposa? ¿Por qué no nos dijiste que es tu esposa? Para avisar-me que tá boa irmã e me tomei como esposa? Tú nos dijiste que era tu hermana y yo la tomé por esposa. E bota mira que ela ordenar sua em quanto a Abraham. Y el rey ordenó a su gente en cuanto a Abraham, Assim que não estava tendo sair fora de terra de Egipto. ellos tenían que salir de la tierra de Egipto. Bota mira depois que Abraham vai em Negev. Después Abraham fue a Negev, En el versículo, el capítulo 3, 1 até 8. en el capítulo 13, verso 1 al 8. Botava que Abraham e sua servidona estava Abraham e estão servidona de Abraham e servidona de Lot estava pleita com outro. Vemos que los siervos de Abraham y los siervos de Lot estaban peleando. E o motivo aqui, Y por este motivo, Abraham avisa Lot, Abraham le dijo a Lot, não haga pleito entre Abo e a mim e tampouco vos servidona e mi servidona. que no haya pleito entre nosotros ni entre nuestros siervos. Se a vos coge para mandreche, Si tú escoges por la derecha, a mim lo vai mangrobes yo iré a la izquierda ou vice-versa. o viceversa. E Lot escolhe banda de Valle de Jordão, Y Lot escogió por el valle de Jordán para sobretudo tem opi água. porque había mucha agua. Nós vamos versículo 4, 4, de capítulo 3, está diz assim aqui. Então o Senhor avisa a Abraham, depois que Lot separar fora de Je, agora hisabo cara, e fora de lugar caminho da botar, mira para norte, para sul, para riba e para baixo. Capítulo 13, versículo 14. Y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente. Tem versículo aqui, bota mira que Deus abole papia com Abraham, Aquí vemos que Dios le volvió a hablar a Abraham depois que ela saiu fora de terra de Ur de Caldeo. después que salió del Ur del Cardeos. Não sei quanto tempo passa, No sé cuánto tiempo pasó, pero se bota mira que Abraham passa de uma temporada difícil. pero sí vemos que Abraham pasó por una temporada difícil, Caminho de Deus só usa para transformar e purificar. donde Dios le usó para transformarlo y
formarlo Para a meta que Deus tem com sua vida. para la meta para la cual Dios tiene a Abraham, su vida. Quizás Abraão avisa a Deus Quizás Abraham le dijo a Dios que ela sale fora de sua terra, ela larga tudo coisa atrás. que salió de su tierra y dejó todo atrás. E mira dentro que está passando dentro da temporada aqui que Deus não está papia com ele. Y mira por todo lo que está pasando y Dios no le estaba hablando. Pero ora Deus está em silêncio, Pero cuando Dios está en silencio, Deus está obrando Dios está obrando pelo propósito que tem de nos vida. por el propósito por el que tiene para nuestras vidas. Mas coisas que ora a fé plata está passando em diferentes processos não. Igual que el oro y la plata pasa por diferentes procesos. Tem Gênesis 14, 12 até 16. En Génesis 14, versículo 12 al 16, Botawak, diferentes reinan a guerra contra de outro. vemos que diferentes reyes se levantaron en guerra. E bota mira que estão que sobrevivi a Uibai. Y vemos que los que sobrevivieron huyeron E a cobertura vienen de Sodoma e Gomorra. y tomaron todos los bienes de Sodoma y Gomorra E tudo na provisão de comida vai com ele. y todas sus provisiones de comida. Tem versículo 12. En el versículo 12, Eta bisa inang ako Lot. y tomaron a Lot, Quem estava viva na Sodoma e Gomorra e sua propriedade na inabay. quien moraba en Sodoma y Gomorra, y sus bienes, y se fueron. Pero essa que chega na orelha de Abraham. Esto llegó a oídos de Abraham, E Abraham sale na defesa para seu sobrinho Lot. y Abraham salió en defensa de su sobrino Lot. A Bíblia está avisa que ela vai com 318 homens. La Biblia nos dice que salió con 318 hombres E na trechetura vienen back. y trajeron los bienes de regreso, E também na treche Lot e sua propriedade. y también a Lot y sus propiedades. Vamos em versículo capítulo 5, versículo 1 até 6. Vamos a ver en Génesis capítulo 15 de 1 a 6. Camino bota mira, después llegué aquí que Dios está sin promesa a Abraham. Después de la guerra, la promesa que Dios le hizo a Abraham, Dios está permitido a Abraham you. Dios le promete a Abraham un hijo. Te dice en versículo 1, te dice así aquí. Después de que están aquí, palabra de Señor llega a Abraham. Tenía un visión visando, no tiene miedo Abraham a botar un escudo para vos. Por recompensa lo más grande mes. Y Abraham avisa, oh Señor Dios, Kiko, lobo dunami, siendo como no tengo yo, y ta Eliezer de Damasco ta heredero de mi casa. Y Abraham avisa, como por no adunami descendencia, un que nace de mi casa, también heredero. Y mira, a palavra do Senhor a llegar a avisando, e homem aqui lo não tá bo heredero, mas que lo sale for de bom curva, esse lo tá bo heredero. E ela vai para foco né e avisa a war wagna e shelo nang e contestreia nang se vou por conta nang e ela avisa assim na bo descendiente nang lota. E ora ela quer den Senhor, ela conta essa aqui como justicia pe. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Então mira que Deus permite a Abraão uma descendência. Vemos que Dios le promete a Abraham una descendencia. E botar para aqui não para adelante. Y vemos de aquí adelante Que Deus e Abraão têm um diálogo com outro. Dios y Abraham se estaban dialogando. Para mí botar para que solamente Dios estava tapando com Abraão. Al principio vemos que Dios solamente hablaba con Abraham. Pero botar mira que mais Deus vai processando vos. Tú ves que más Dios va procesando. Maneira lá se tem a vida de Abraão. Como hizo en la vida de Abraham. Deus estava limpiando vos. Dios nos
te va limpiando, te vai purificando bo, te va purificando para llevar mais cerca de Je. para llevarte más cerca de Él. Pues também coisas que ora a fe plata que está passador de seu processo. Igual el oro y la plata cuando pasa por su proceso. Deus usa cada situação, Dios usa cada situación, dificuldade, dificultades, que é meta para nós chegar mais cerca de Je. por la meta de llevarnos más cerca de Él. Mais cerca de Deus vou chegar, Más cerca de Dios que estás, vou ter mais confiança, tienes más confianza, caminhar a boca de Deus e um diálogo com outro. donde tú y Dios van a llevar un diálogo. Essa que está é meta de Deus, Este es la meta de Dios através de cada processo na nossa vida. a través de cada proceso en nuestras vidas. Se você vai em Gênesis 2, 4 e 21, 5, Si vemos en Génesis 2, 4, 14, 4, 12, 4, 12, 4 e Gênesis 21, 5, y Génesis 21, 5, botava que Abraão guarda 25 anos, vemos que Abraham esperó 25 años riba é promessa de Deus para seu Isaac. por la promesa de Dios por su hijo Isaac. Mira quanto coisa Abraão passa em transcurso de tempo aqui. Mira cuántas cosas pasó Abraham en este transcurso de tiempo Prometo, ela mira é promessa de Deus virar realidade em sua vida. antes que pudo ver la promesa de Dios cumplir en su vida. Coisa nós tem de saber, Algo tenemos que saber, lo que seja a situação cual sea la situación de nossa vida, en nuestras vidas, Deus tem controle de tudo coisa. Dios tiene el control de todo E Deus sempre lo cumpre com sua promessa. y Dios siempre cumple con su promesa. Você mira também que Deus, Vemos que Dios, glória a Jesus, avisaram para não sair de Nantera. Dios le dijo para salir de su tierra E você mira que Sara, y vemos que Sara quizás se estava dando um tique, amém? quizás dudaba un poco, Mirando sua idade, viendo su edad, ela decidiu tomar sua criada decidió tomar su criada para donar a Abraão para não pôr filho. para darle a Abraham para tener un hijo. Pero você mira depois Pero después vemos que Agar queda no estado que cuando Agar quedó encinta com Sara a vira com Abraão e com Agar. y cómo se volvió Sara con Agar y Abraham. Su trato e maneira de papia com não a cambia. Su manera de hablar con ellos y su trato cambió Te assinaleu hasta tan lejos que Sara te avisa sua casa que Sara le dice a su esposo que a ofensa come sofre que arriba bom. que la ofensa que sufrís quede sobre ti. Minha pone me criar em bobraça não. Puse mi criada en tus brazos. Mas hora que ela mira que ela sale na estado, Cuando vio que ella estaba encinta, ela queda despreciada em sua vista. ella la despreció Também sei que o Senhor busca entre Ame e Abo. y dijo que Jehová juzgue entre tú y yo. Abraão te contesta, Y Abraham le contesta, mira, vou criada demo poder, tu criada está en tu poder, assim com ele o que está bom demo vista. haga con ella lo que está bien para ti. E ora você mira que Sara a trata duro com ele Vemos que Sara trató fuerte con ella e agora vai fora de sua presença. y Agar salió de su presencia. Pero você mira que não com Deus está trata com Agar no momento que ela vai Y vemos que Dios trató con Agar cuando oyó e ángel do Senhor aparece na je. y un ángel del Señor apareció a Agar. E a ángel avisa a Agar, El ángel le dijo a Agar, esta é criada de Sara, pues la criada de Sara, de onde boa vir e onde boa vai. ¿de dónde vienes y a dónde vas? E ela contesta, me está fora de presença de missão Sara. Dijo que estoy huyendo de la presencia de mi señora Sara. E então a ángel contesta, vai cerca bochão e somete mes na sua autoridade. Y el ángel le dice, regresa a la casa y somete a tu señora. E você mira que a ángel deu nome Y el ángel le dio nombre, e também a ángel avisou también el ángel le dijo, para sobre a Senhor atende a aflição. porque el Señor oyó tu aflicción. Imaginamos quão difícil a situação aqui estava tanto para Agar e para Abraão. Imagínese cómo era esta situación para Agar y también para Abraham. A Bíblia está relata La Biblia relata que Abraão estava tem 86 anos. que Abraham tenía 86 años. Vou falar que em Gênesis 16, Génesis 16, 16, tempo que Agar tinha yupe que estava chamado Ismael. cuando Agar le tuvo un hijo para Abraham y le dio el nombre Ismael. Depois de sucesso, você mira Después de ese suceso vemos silêncio de Deus de 13 anos largo para Abraão. un silencio de Dios por 13 años.
En Génesis 17:1, En Génesis 17:1, Abraham estaba en 99 años. Abraham tenía 99 años Ahora Dios se vuelve papi con él. cuando Dios volvió a hablar con él. En el capítulo 17, En el capítulo 17, bota mira con Dios está papi con Abraham después de 3 años. vemos que Dios le habla a Abraham después de 13 años. Y Dios está dice que gente não homem tem de circuncidar. Le dice que los hombres tienen que circuncidarse. Também a Bíblia está papi tocante o nome que Dios cambia de tanto Abraham e Sara. También habla la Biblia de que Dios le cambió el nombre a Abraham y también a Sara. Dios está recordando também su promesa na Génesis 5, Dios le recuerda de su promesa en capítulo 15, tocante su yugo Dios lo doné. tocando de su hijo que Dios le iba a dar. Quizás Abraham estava pensando em situação. Quizás Abraham pensaba en esa situación, Esta visa minha data opi avançar acaba. pensaba que quizás era de edad avanzada. A mim tem 99 anos. Tengo 99 años, Mi casada tem 90 mi anos. esposa tiene 90 años. Bota mira com Abraham está papi com Deus. Abraham habla con Dios E esta visa Deus, ojalá Ismael viva para sempre. y le dice, ojalá que Ismael viva para siempre. Pues vou concluir aqui não. Pues aquí podemos concluir Que já não estava querer mais que ainda Deus lo porá donar yugo de sua casa Sara. que ya no creía que Dios le podía dar un hijo por medio de su esposa Sara. E Deus está assim mais claro pedor de dizer. Y Dios le hace más claro para decirle, Não, mas boa esposa Sara lo um homem pavo. y le dice que no, que tu esposa Sara va a tener un hijo E lo vou donar o nome Isaac. y le darás el nombre Isaac. E depois de Isaac, Después de esto, Deus está papi com ele, Dios habla con él, tocando su Ismael. tocante de su hijo Ismael. Lo que Deus estava assim com ele. Lo que Dios iba a hacer con él. Bota mira que apesar que nos falha em vida, Vemos que a pesar que fallamos en la vida, Deus sempre tem não para nós. Dios siempre está ahí para nosotros. Está perdonar-nos Él nos perdona no momento que nos falha. el momento que fallamos, Está nos purificar-nos. purifica, Está nos transformar-nos. transforma E também está trazendo solução para o problema. y también trae una solución para cada problema. E a mais bonita tá que mira que Deus está nos mais cerca de gente durante o processo de purificação e santificação. Y lo más precioso vemos que Dios nos jala más cerca de Él durante cada proceso de purificación y santificación. Quizás para Abraham estava duro sem entender Deus papi com ele durante esses 3 anos. Não. Quizás para Abraham era muy fuerte no oír a Dios hablar con él por 13 años. Pero bota mira que depois de 3 anos aqui, Vemos que después de esos 13 años, Deus se laga Abraham bem acerca trove. Dios le jala a Abraham más cerca de él. Camina Deus teve diálogo com Abraham. Donde Dios lleva un diálogo con Abraham. Bota mira isso aqui em capítulo 17. Todo esto vemos en capítulo 17. Tem capítulo 18. En el capítulo 18, Bota mira que Abraham está sentado na porta de sua tenda. vemos que Abraham está sentado en la puerta de su tienda. E no momento que hizo su cara, estava tem 3 homens delante na uma distância. Cuando alza su rostro, ve que hay tres hombres a una distancia. Ora la mira na ela corre sali na porta de tenda e a contra kunang. Cuando los vio, salió a encontrarlos. Ela veio na suela, ela dice, Senhor, se me gracia de vista, Se postró con su rostro al cielo y le dice a Dios, si he hallado gracia en tu vista, por favor, não passa vos servidor por bem. por favor no pases por alto tu siervo. Por favor, lagame 13 pouco água, Déjame traer un poco de agua vos lava vos pia, para lavar sus pies vai sossegar vos curpa, vos de palo. y descansen bajo del árbol. E lo me 13 pida pão para vos refrescar vos coração, Y traeré un pedazo de pan para refrescar su corazón, depois para vos por seguir vai. para seguir su camino. E Abraham e Sara prepararam algo para 3 visitantes aqui. Abraham y Sara prepararon algo para esos 3 visitantes. Bota mira que Deus a confirmar a promessa aqui na Abraham através de visitante aqui. Vemos que Dios Confirma. confirma su promesa por medio de estas 3 personas. Caminho de Deus avisa a Abraham Donde Dios le dice a Abraham que outro ano no tempo aqui, que el otro año en este mismo tiempo lo me volve cerca vos volveré a ti e vos esposa Sara, y tu esposa Sara lo tenho um homem tendrá un hijo. e Bíblia está registrar que Sara ari den su La mês. Biblia nos dice que Sara rió, Den su mês visando lo me aí verde. dijo en sí mismo que, ¿verdad? Tú tendré un hijo. Acorda que Sara estava tem 90 anos, Abraham 99. Recuerda que Sara tenía 90 años y Abraham 99.
Pues de una edad muy avanzada, Esa era de una edad muy avanzada. pero Dios está cumple con lo que permití. Pero Dios cumple con lo que promete. Bota mira también, más después del capítulo 18, Vemos también en el capítulo 18, que Dios está compartiendo con Abraham Dios comparte con Abraham el plan que tiene para Sodoma y Gomorra para destruir esa. el plan que Dios tiene para Sodoma y Gomorra, para destruir a Sodoma y Gomorra. Y Abraham, Dios te avisa, lo me esconde para Abraham lo que me te vaya así. Dios dice, esconderé por Abraham lo que yo voy a hacer. Pues ahora voy a compartir con otro, Pues cuando compartes con alguien, voy a papia de una amistad, hablas de una amistad, voy a compartir planes con otro, compartiendo planes, más profunda amistad, voy a compartir cosas más profundo con otro. más profundo sea la amistad, más cosas compartes. Voy a mirar aquí, relación Abraham estaba con su Dios. Aquí vemos la relación que tenía Abraham con su Dios. Ahora, voy a esa parte que en Bible. Cuando leemos esta parte en la Biblia, Voy a mirar que Abraham tiene así tanto confianza, vemos que Abraham tenía mucha confianza. camina estaba encontrando a Dios cada día de nuevo. Cuando va preguntando a Dios cada vez, Si tiene 50 gente, 45, 40, 30, 20, 10 gente, si hay 50 personas, 45, 40, 30, 20, 10 personas, que Dios lo destruía está ainda. si Dios destruirá a esa ciudad. Y con cada día Dios estaba ahí contestando, avisando, lo no destruir para motivo de cantidad de personas no justo que la menciona. Y como Dios va contestando que no destruirá la ciudad por la cantidad de personas que él ha mencionado. Potaba en capítulo 19 de Génesis, Vemos en el capítulo 19 de Génesis, que Dios su misericordia está así grande, la misericordia de Dios es tan grande que la saca Lot y su familia. que sacó a Lot y su familia. Lot informa aquí na su nuero yunan di su casado y su yunan. Lot informó esto a sus nueros, a los esposos de su hijo, de sus hijas, Kis ananga pensa que ta huega Lot así kunan. y pensaron que Lot estaba bromeando. Pero bota mira que ángel de Dios saca Lot Pero vemos que el ángel de Dios saca a Lot, y su esposa, Yumuena y su esposa, sus hijas y su esposa, ponen para Fogestat los puso afuera de la ciudad. y después ciudad a bordo destruir. Después la ciudad fue destruida. Después bota mira que Dios cumple su promesa con Abraham en su vida. Después vemos que Dios cumple con su promesa a Abraham. Ese bota en Génesis 21, 1 tecu 6. Vemos en Génesis 21 de 1 al 6. Pero prometo es promesa que habrá realidad. Pero antes de esta promesa ser realidad, Abraham pasa entero un proceso, amén. Abraham pasó por un proceso. Y durante el proceso aquí, Y durante este proceso bota mira diferente vía con Abraham que era sacar su mano y ayuda a Dios. vemos cuántas veces Abraham quiso sacar su mano y ayudar a Dios. Pero no está mira también que después Dios está prueba a Abraham Pero vemos también que después Dios le prueba a Abraham. y Dios está a bendiciones que yo. Dios le bendice con un hijo, Yo que la espera sin tanto pe, el hijo que esperó tanto por él, en una edad así grande que la viratata de Yuki. en una edad así tan avanzado que Y- tuvo un hijo, Y ainda Dios te pidió para sacrificar a yo. y Dios le pide para sacrificar al hijo. Y vos mira una actitud diferente de Abraham aquí. Y vemos una actitud diferente aquí en Abraham. En el caso no prometo mira que Abraham se notaba de consultar con Dios. En los casos anteriores vemos que Abraham quizás a veces no consultaba con Dios A feita ta saca su mesma, hace cosas a su manera. o sacaba su mano y hacía las cosas a su manera. Pero aquí nan camina Dios te pidió sacrificar su yo. Pero aquí cuando vemos que Dios le pide para sacrificar a su hijo, Está así es sin preocupar. lo hace y sin preocuparse. Amén. Vos mira con Dios a procesar a Abraham. Vemos cómo Dios procesó a Abraham. Él obedece a Dios Obedeció a Dios para hacer voluntad de Dios. para hacer la voluntad de Dios. Y no avisa a Dios de único yo que me guarda tanto tiempo pe. No le dijo a Dios el único hijo que esperé tanto tiempo por él. Pero no saca su mano tampoco, avisa a Dios. Dios no, tabo promesa, le digo más Y aquí. tampoco sacó su mano y le dijo, no, Dios es tu promesa y lo hizo de otra manera. Pero él confía a Dios. Pero confió a Y Dios. no apunta a Dios de con. No le preguntó a Dios Y por no apunta a qué. Dios pa' Kiko. No le preguntó a Dios por qué. Pero él hace lo que Dios avise. Pero hizo lo que Dios le mandó.
Tem vida mais em Bíblia, persona mais em Bíblia que está nosso Maestro Cristo Jesus. Hay otra vida en la Biblia que es nuestro Maestro Jesús. Jesus estava perfeito. Jesús era perfecto, E não estava em falha de ninguém. no tenía fallos. Pero sí él haga ejemplo atrás como nos actuar en situaciones difíciles. Sí dejó un ejemplo atrás para nosotros ver cómo actuar en tiempos difíciles. Amén. Jesús no me estará guardando purificar, Jesús no tenía que ser purificado, y no me estará guardando transformar. no tenía que ser Estaba transformado, 100% Dios, amén. era 100% Dios. Pero sí, puede mirar con él haga Dios su voluntad cumplida en su vida. Pero sí vemos que él dejó la voluntad de Dios cumplir en su vida. Luego nos vamos a ver en Mateo 26, Vamos a ver. versículo 1 a 4. Vamos a ver en Mateos 16, 26. Mateos 26, versículo 1 al 4. Esta dice así aquí. Dice así. E a sosodeco ora Jesus acaba de papiature palavra nan aqui ela visa su discípulo nan boso saco aqui 2 dias ta é fiesta de Páscoa e ayudiende lo guardo entregar para guardo crucificar. E ora ella sacerdote nan principal e anciano nan die pueblo a reunir en palacio de sumo sacerdote que llama Caifás e junto nan atra complot para esconder gara Jesus e matar. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Mesmo tá mirando em caso aqui que não formou complot Vemos en este caso que formaron un complot contra nos maestro, en contra de nuestro maestro, nanda bisa que não escondi, dice aquí a escondidas. não trai complot. Hicieron el complot. E para escondi não gara Jesus Para escondidas agarrar a Jesús e matei. y matarle. Pota mira quando não papia, Aquí vemos que ellos estaban hablando no versículo 5 e nanda bisa, y dijeron, no den dia nan de fiesta, no durante la fiesta, para no el pueblo no lanta contra nan. para que no haga alboroto en el pueblo. E para botar mira que Jesus mesa vai preparando sus discípulos nan pesaki. Pero vemos que Jesús mismo fue preparando a sus discípulos para esto. Vamos ler esse versículo 4 e 5. Vamos a leer el versículo 14 y 15. E ora dia dos nan que llama Judas Iscariot vai ser que sacerdote nan principal e apunta Kiko boso quer donami se me entreguei na boso e nan adune 30 pida plata e for die ora estaba a buscar buena oportunidad para entregar. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿Qué me quieres dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Então mira de versículo nan aqui que Judas Vemos en estos versículos que Judas, estava dia dos nan que Jesus a escoe, vemos que Judas era uno de los 12 que Jesús escogió, pero que alaga su mes guardo usar pero que dejó a sí mismo ser usado para entregar Cristo, para entregar a Jesucristo, para assinar Cristo para guardo crucificar. para que Cristo fuera crucificado. Bota mira também em Bíblia ora lesa Vemos también en la Biblia, cuando leemos, que Judas estava não opi mais cerca de Jesus, em el sentido que estava que encargado que sem. vemos que Judas era uno de los más acercados a Jesús, porque estaba encargado de la plata. Se você alguém na própria vida, Si ves en tu propia vida, não está turende você confia com você. no todo el mundo tú le confías con tu dinero. Bancomático, o carta de banco Tu bancomático, tu tarjeta de banco tem code. tiene un código. Não está turende você dar code e vai lá sem pago. Tú no le das ese código a cualquier persona para ir. Pues esta papia de opi confianza que Jesús estava tendo com Judas. Pues aquí habla de la confianza que Jesús tenía con Judas. Pues
Bota mira ku Jesús asco, Jesús a forma, Pues vemos que el que Jesús escogió, que Jesús formó, Jesús ku tava ta engel su man direito, que era su mano derecha, asco para entregar a Jesús. escogió para entregar a Jesús. Imaginamos mes quizás con Jesús estava ta sentir Imagínate cómo se sentía Jesús, ende que assina tanto confiança, alguien de su confianza, tá escolher voluntariamente escoge voluntariamente para traicioná-lo. para traicionarlo. Bíblia não está relatada que da sabor do botava de pressão. La Biblia no relata que Judas fue bajo presión. Pois imaginamos mes com Jesus lo estava ta sentir. Imagínate cómo se sentía Jesús. Pero den más abajo den capítulo 26, Más abajo en el capítulo 26, tem o versículo 36 e 39, bota mira que Jesus estava ta den hof de Getsemani. en los versos 36 al 39 vemos que Jesús estaba en Getsemaní. Estava ta de momento tan difícil de sua vida Estaba en los momentos difíciles de su vida aqui na terra. aquí en la tierra, Pero bota mira que Jesus escolhe para fazer oração na sua tata. pero Jesús escogió para orar a su Padre. Bíblia está visa que Jesus expressar su mês visando La Biblia dice que Jesús expresó a sí mismo diciendo na Pedro e Zebedeo, a Pedro y a Zebedeo, minha alma está mais triste, o mês tem morto. mi alma está afligido hasta la muerte. Queda aqui não e vigilar junto comigo. Queda aquí y vigila conmigo, velad conmigo. Promete que se também botar mirar com Pedro e Zebedeo, Primero, antes de esto vemos que Pedro y Zebedeo não estava tan só com ele, estaban solos con él e não botar reparar que a vida mais triste e mais angustiada, a Bíblia está relatada. y la Biblia nos dice que estaba entristecido y angustiado. Botar mirar que Jesus, mesmo sendo Deus, Vemos que Jesús mismo, siendo Dios, passando dor de prova, não, pasando por pruebas, a buscar ajudança de oração cerca de sua tata. buscó ayuda en oración a su Padre. Quanto mais nós como ser humano, Cuanto más nosotros como seres humanos, Jesus passa de momento difícil, Jesús pasó por momentos por difíciles, ele escolhe para fazer oração, pero escogió para orar, buscando discípulos para fazer oração com ele. buscando discípulos para orar con él. Ele escolhe dois para ir mais leu com ele Escogió a dos para ir más lejos con él e fazer oração com ele. y orar con él. E não vai sinta, vai papia com outro, No fue a sentarse a hablar con vai assim redo, vai papia de especular tocante a situação, a hablar o a especular tocante la situación o a hacer chisme, por ele escolhe para vai fazer oração. pero escogió para orar. A Bíblia não está avisando que não solamente dia, pero Jesus vai 3 dias. La Biblia nos dice que no solamente una vez, sino 3 veces. Essa aqui está papia de persistir na presença de Deus durante a prova. Esto habla de persistir en la presencia de Dios durante las pruebas. Aunque ela vê que ela é discípula na sonho, Aunque regresó y los encontró dormidos, ela volve vai fazer oração. él regresó a orar. E não há que situação e condição de discípulo não desanime. No dejó la condición, la situación de los discípulos desanimarlo, Pero ela volve vai fazer oração. pero regresó a orar. No versículo 47 y 46, lleves un capítulo. En el capítulo 26, versículo 47 al 56, Vou mirar que Jesus estava tapado ainda em uma multitud grande, aí chega com espada e clop. vemos que Jesús aún hablando, llegó una multitud con espadas E clop. y vara, Para mandar do sacerdote não principal e anciano não pueblo. que fueron mandados por los sacerdotes principales del pueblo. E Judas avisa, Y Judas le dice, na esum comiduna un sunchi aceita al que le doy un beso, ese es. E na imaginava mes, Imagínese com lo basindi, persona assim lo sindi mes, cómo alguien así se sentiría, ende que botar em confiança com ele, alguien en cual tú confiabas. pode la que atender turbo finança não pavo. Él atendía todas tus finanzas Então, agora com sunche está entregado. y ahora con un beso te entrega. E não por a culpa de Jesus de nada. No pudieron culpar a Jesús de nada. Jesus está puntre, Jesús le pregunta, Jesus está dizendo, amigo, hasi lo que va bem para hasi. Jesús le dice, amigo, haga lo que has venido a hacer. Rato promete, Jesus estava triste e angustiado, Un rato anterior, Jesús estaba triste y angustiado,
Pero bota mira que Dios a fortalece pero vemos que Dios le fortaleció en el momento de oración, en el momento de la oración, aunque estaba pasador de momento difícil. aunque pasaba por momentos difíciles. Bota mira que un día nanga quita un oreja de un esclavo nan, Vemos que quitaron la oreja de uno de los esclavos, pero Jesús a corregir es un casesaki. pero Jesús corrigió al que hizo esto. Jesús por avisar también, nanga bin me arrestarme, me tin culpa de nada, o el problema. Jesús pudo decir también, me arrestaron sin culpa de nada, pues tu problema. Pero bota mira que Jesús a reaccionar diferente. Pero vemos que Jesús reaccionó diferente. Y esta visa es persona aquí, comenzó ahora me puedo poner una legión de ángeles a mi disposición. Y le dice a esta persona, yo puedo poner una legión de soldados, ángeles A mi disposición. a mi disposición. Amén. Bota mira que a pesar que estaba tan difícil para Jesús, Vemos que a pesar que era difícil para Jesús, siendo 100% humano siendo 100% humano y 100% y Dios, 100% Dios, Él escoge para cumplir la voluntad de Dios en su vida. escogió para cumplir con la voluntad de Dios en su vida. Aunque que estaba tan duro para escoger Aunque era fuerte para él escoger, para cumplir la voluntad de para Dios, cumplir con la voluntad de Dios, pues Él cumple que saque. pero cumplió con esto. Nos meterá que proceso de purificación aquí, Tenemos que saber que este proceso de purificación, Dios está haciendo para hacer algo mejor de nuestra vida. Dios lo hace para hacer algo mejor en nuestras vidas. Dios que le da a salir fuera de situación difícil ahí, Dios te va a ayudar a salir de esa situación difícil, mescos que Él ayuda a su Hijo Jesucristo a salir fuera de situación, igual que ayudó a su Hijo Jesucristo a salir de esa situación, cumpliendo que voluntad de nuestro Señor. cumpliendo con la voluntad de nuestro Señor. A noche nos hablan dos casos de dos personas. Esta noche vimos dos casos de dos personas. Es un prometaba a Abraham, El primero era Abraham, que Dios a procesar Dios procesó y a purificar, y lo purificó peta manera oro que Dios estaba aquí petar. para que sea como el oro que Dios quería que él era. Y que también nos fuera. habla que caso de nuestro Maestro Jesucristo, También vimos el caso de nuestro Señor Jesucristo, que está perfecto, que es perfecto, pero que Él haga un ejemplo atrás para nos, pero quería dejar un ejemplo atrás para nosotros, pasar con nos de actuar para saber cómo tenemos que actuar de momento tan difícil que nos está pasador de je. en momentos difíciles que por lo cual pasamos. Tengo dos casos nan aquí tin cosas que bota mira que está común En estos dos casos vemos cosas en común y bota mira cosas nan y diferentes. también cosas que son diferentes. Bota mira que tur dos es persona nan aquí Abraham y Jesús Vemos que estas dos personas, Abraham y Jesús, estaba a depender de Dios. dependían de Dios. Nan tur dos estaba a hacer oración. Los dos oraban. Bota mira actitud que nos mesetin durante el proceso nan difícil. Esta es la actitud que debemos de tener durante momentos difíciles. Abraham estaba amigo de Dios Abraham era el amigo de Dios y pasó por concluir esa que en el momento que Dios compartió su plan con él pasó Sodoma y Gomorra. Podemos concluir esto cuando Dios le comparte su plan en cuanto a Sodoma y Gomorra. Jesús Jesús estaba el maestro aquí en la tierra, era el maestro que en la tierra a la vez estaba 100% ser humano a la vez era 100% ser humano y 100% y Dios. 100% Dios, Siendo que Abraham siendo que Abraham estaba 100% humano. era 100% humano. Tiene momentos en el proceso Hay momentos en el proceso que no es nada más dulce o que agradable, no son los más bonitos o agradables. pero vamos a saber que ahora vos salir fuera de forno de prueba ahí. Tenemos que saber que cuando salgas de ese horno de pruebas, Tú rende que mirable lo que da admirable pe obra que Dios hace de mi vida. todo el mundo va a admirarte por la obra que Dios hizo en tu vida. Gente na rondo di lo que da maravilla, obra que Dios hace de mi vida. Las personas a tu alrededor van a quedar maravillados por la obra que Dios hizo en tu vida. Vamos a en Salmo 66, Vamos para a nos ver- terminar de noche, Vamos a ver en Salmo 66, versículo 10 con versículo 12. versículo 10 al 12. Esta dice así aquí. Dice así: Para sobra vos a ponernos na prueba, oh Dios, vos a refinarnos manera plata, tawardo refinar. Vos a alanos de enreda, vos a poner un carga pisar y nos hepnan. Vos a laganos gente, pasar vos a laga gente, pasar nos cabeza, nos a pasador de candela y dor de agua, todo vos a nos na un lugar de abundancia. Salmo 66.
Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesadas cargas, hiciste cabalgar sobre nuestra cabeza. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia. Tem cada de vida nan nos mira. En cada una de estas vidas que vimos, A passar um momento nan difícil, pasó por momentos difíciles, pero cada sabe acudir nan Deus. pero cada uno supo acudir a su Dios. Nan escolhe Escogieron para não abandonar Deus. para no abandonar a Dios Ora não estava a passar momento de prova, cuando pasaban por momentos de pruebas. pois pode mirar que nós temos escojo. Pues vemos que tenemos un escojo. E Deus está respeitando isso. Dios respeta esto. Pero coisa nós temos de saber, Algo tenemos que saber. que no momento nós escolhe para Deus, El momento que escogemos para Dios, durante a prova, durante las pruebas, Ele tem para nós. Él estará ahí para No nosotros. final nós por visa, Y al final podemos decir, maneira salmista aqui, como este salmista, que Deus a pone nós na prova, que Dios nos puso a prueba, para refinar-nos, maneira ouro ou plata, nos refinaste como oro y a plata, para nos den hereda, nos jalaste en la reda para poner carga pisar e para nos repnan, y pusiste una carga pesada sobre nuestros hombros. para a gente passar e nos cabeça, Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. para passar nos dor de água e candela, para vai nos na lugar de abundância. Pasamos por el fuego y el agua y nos sacaste abundancia. Pois depois de prova, Pues después de la prueba, é momento turbulento, los momentos turbulentos, também momento de abundância. viene un momento de abundancia. Deus está usando momento difícil aqui, Dios usa estos momentos difíciles solamente para transformar-nos, solamente para transformarnos, para ir-nos, para llevarnos tem processo, é caminho que é que, al camino donde Él quiere, para cumprir sua meta de nos vida. para cumplir con su meta en nuestras vidas. Amém, lá nos lanta para a noite. Pongamos de pie en esta noche. Vayamos a Deus, danke, glória a Jesus, Vamos a darle aleluia. gracias a Dios. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Si yo Se tem vida que passa altar a noite, vou passar livremente, amém? de ti Papi, por Deus, a noite. Está aqui na presente da escucha. y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Solo lo que soy, Señor, solo cuanto tengo es tuyo. El líder tampoco Yo hacía la quiero bebida en el menguar Los líderes para podemos hacer que llorar por las vidas Quizás crezcas quando passa de momento não difícil, Quizás estás pasando por momentos difíciles, pero não preocupar. pero no te preocupes. Deus está processando o plan que tem como vida. Es Dios que te está procesando por el plan que tiene para tu vida. Laga Deus tome controle. Deja a Dios tomar el control. Não tu na Deus uma. No le des una mano a Dios, Para pedir Deus ajudar no processo aqui. pero pídele a Dios ayúdate en este proceso Para o guardo cambiar, transformar. para que pueda ser cambiado y transformado Tenha vida que é para botar, en aleluia. la vida que Él quiere que tú seas. É candela de prova porta fuerte. La
el fuego del horno puede ser fuerte, pero no preocupa, Dios tiene control. pero no te preocupes, Dios tiene el control. Dios tiene control de la situación. Dios tiene el control de la situación. Sabe como Dios tiene control, Sabe aleluya. que Dios tiene el control. A noche también nos está saludando cada un vida en que sintonizamos Esta noche saludamos las vidas que nos sintonizan vía Facebook y YouTube. por medio de Facebook y YouTube. Dios bendicionamos a cada uno ricamente. Dios le bendiga a cada uno ricamente. Gloria a Jesús. Dios te da danki, Señor Dios de gloria. Danki por tu palabra, Señor Dios Gracias de por tu gloria. palabra, Dios de gloria. Trata, Señor, con cada momento de nos vida, no importa con difícil situación Cada está, momento de nuestra Señor. vida, no importa qué difícil Nos que podemos sea, acercar en oración. sabemos acercarte en Trata oración. esperar en vos, Señor Dios. Esperar en ti. Trata celestial, a vos no nos ayudan, a vos te íbanos. Padre celestial, tú eres nuestra ayudanza. Tú Trata estás de con oración, a vos nosotros. te escúchanos, de momento que nos eleva la oración delante de tu presencia. Trata por cambiarnos, transformarnos de vida en algo que para nosotros, Señor. A vos es un fortaleciendo cada vida, Señor. Fortaleciendo cada vida, Señor Dios de gloria, de noche. Fortalece cada vida en esta noche. Trata, Señor, a vos te hace obra, a vos te cumple obra en cada uno de nos vidas, Señor. Haga tu obra en nuestras vidas, Señor. Trata solamente por un tiempo cortico, Señor Dios. Un tiempo cortico, Señor Por un Dios. corto tiempo. Nos llamamos danki, Señor. Queremos darte gracias. Como voluntad, tu orden cumplida nos vida. Que tu voluntad sea cumplida en nuestras vidas. Nos llamamos danki, Señor Dios Damos de gracias, gloria. Dios de gloria. Danki, Señor Dios de gloria, aleluya. Gracias, Señor. Danki, Señor Dios de gloria. Gracias, Dios de gloria. Vida, te entrego mi voluntad a ti. Cante con entero corazón, amo Dios. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, y entrego mi voluntad a ti. Solo lo que soy, Señor, todo cuando tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Aleluya. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Jesús. Alabanza al Señor. Bota grande, bota digno, mi Dios. Bota real, bota precioso, Dios mío. Padre celestial, nos agradecemos, Jehová. Damos gracias, Por tu Jehová. palabra, Dios mío. Por tu palabra. Prospera tu palabra, Jehová. Prospera tu palabra. En cada Jehová. corazón en noche, En cada Padre. corazón en esta noche. A vos conoce cada vida, Dios Tú mío. conoces cada vida. Vos sabes, Jehová, una prueba, Padre Tú sabes sus celestial. pruebas. Siempre vos llegas a tiempo, Tú Dios siempre mío. llegas a tiempo. Señor, danke por misericordia. Señor, gracias por tu Danke misericordia. por misericordia, oh Gracias por tu Dios. misericordia, oh Dios. Toca cada corazón, Padre Toca Santo. cada corazón, Padre Nos Santo. agradecemos, mi Dios. Te damos gracias. En nombre de En Jesús. el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga a mi hermana. Dios bendiga a mis hermanos. Quem está viva? ¿Quién vive? E na seu nome. A su nombre. Quanto a receber hoje noite? ¿Cuánto recibieron en esta noche? Não, Deus está precioso, Deus está maravilhoso. Nuestro Dios Amém. es precioso y maravilloso. Alabanza a Jesus. Me que corda mi hermana. Quiero recordar a mis